El misterio del Hijo de Dios y Cristo a través de los tiempos. Por Milton Alonso Granados. ¿Qué entendían los judíos por resurrección? En cuanto a la comprensión y claridad de la resurrección entre los judíos de la época de Jesús, es importante reconocer que existían diferentes perspectivas y acalorados debates en relación con este tema. Si bien algunos grupos, como los fariseos, creían firmemente en la resurrección de los muertos, otros, como los saduceos, no creían en la resurrección y rechazando la tradición oral en Israel, se apegaban a una interpretación más restrictiva de la ley y los textos sagrados. Entre los fariseos, que eran uno de los principales grupos religiosos en el judaísmo de esa época, también había diferentes interpretaciones y debates sobre cómo se llevaría a cabo la resurrección. Algunos creían en una resurrección física de los cuerpos, mientras que otros mantenían una comprensión más espiritualizada de la resurrección. Por otro lado, según los saduceos, en su estricto enfoque literalista de las Escrituras, no encontraban menciones claras y detalladas sobre la resurrección en la Torá, y por lo tanto, sostenían que la muerte implicaba la disolución del alma sin una continuidad consciente. A su modo de interpretación, ellos argumentaban que Moisés había reglamentado tanto la vida social como religiosa en Israel, y si la resurrección no había sido especificada por Moisés, era porque no existía. A decir verdad, la existencia del alma después de la muerte no fue un debate único de los judíos. La influencia griega sobre la vida después de la muerte en los tiempos de Jesús fue significativa debido a la expansión cultural y política del Imperio Romano, que incorporó elementos de la cultura griega a medida que se expandía por el Mediterráneo. En esta época, el mundo grecorromano estaba marcado por una diversidad de creencias y filosofías relacionadas con la vida después de la muerte. La noción en la que las almas de los fallecidos eran juzgadas y enviadas a distintos destinos dependiendo de sus acciones en vida, tuvo una gran presencia en las creencias de la época. Otro elemento importante fue la influencia del estoicismo y el platonismo, filosofías que afectaron las creencias religiosas y espirituales de la población en general. En la época de Jesús, tanto los epicúreos como los platónicos tenían creencias y concepciones diferentes sobre la vida después de la muerte. Los seguidores de la filosofía de Epicuro sostenían que la muerte era el fin de la existencia y que no había una vida consciente después de ella. Creían que el objetivo principal de la vida radica en encontrar la felicidad a través de la ataraxia, o tranquilidad mental, buscar el placer y evitar el dolor. Los epicúreos consideraban que la muerte era simplemente la disolución del alma y el fin de la conciencia. No tenían creencias en la resurrección o en la existencia de un más allá. Por otro lado, los platónicos, influidos por las enseñanzas del filósofo Platón, tenían una perspectiva diferente. Según la filosofía platónica, el alma es inmortal y se creía que después de la muerte se liberaba del cuerpo físico y ascendía a un plano superior. Allí, el alma experimentaba una existencia eterna y contemplaba la verdad y la realidad en su forma pura. En resumen, la creencia de los fariseos al igual que las de Platón enseñaban la conciencia del alma después de la muerte, mientras que la de los saduceos y los epicúreos la negaban. Fue en este contexto que Jesús, a través de sus enseñanzas, desafió y amplió la comprensión existente de la resurrección y la vida eterna. Jesús defendió la resurrección y citó pasajes como el relato de la zarza ardiente en Éxodo 3:6, donde el gran yo soy se identifica como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, para argumentar que estos patriarcas no habían dejado de existir, sino que estaban vivos en la presencia de Dios. Mateo 22, 31, 32. Jesús también enseñó que la resurrección estaba estrechamente vinculada a la idea del reino de Dios y la renovación de todas las cosas. Él habló de una nueva creación en la que los creyentes resucitados compartirían en la plenitud de la vida eterna y la comunión con Dios. La enseñanza de Jesús sobre la resurrección fue más allá de la creencia tradicional judía en la resurrección de los cadáveres. Mientras que los judíos piadosos de la época esperaban una resurrección física de los cuerpos muertos en el futuro, Jesús, tomando ese fundamento como punto de partida, presentó una comprensión más amplia y profunda de la resurrección. Jesús enseñó que la resurrección implicaba una transformación y una vida nueva, más allá de la mera reanimación de los cuerpos físicos. Si bien, él mencionó la resurrección del cuerpo en ocasiones, también habló de la necesidad de un nuevo nacimiento o un renacimiento espiritual para entrar en el reino de Dios. Según la Escritura, después de su muerte, Jesús no fue restaurado a su cuerpo físico original,
sino que experimentó una resurrección gloriosa y transformadora. Apareció en forma física, pero con capacidades sobrenaturales y una naturaleza distinta, capaz de entrar en habitaciones cerradas y desaparecer repentinamente. Además, Jesús enseñó que la resurrección no estaba limitada a un evento único en el futuro, sino que tenía implicaciones y experiencias liberadoras presentes. Habló de una vida eterna que se puede experimentar aquí y ahora, a través de la fe de Dios. En resumen, Jesús presentó una comprensión única de la resurrección, más allá de la mera resurrección de los cadáveres físicos. Su propia resurrección y sus enseñanzas sobre la vida eterna apuntaban a una realidad espiritual que trascendía las limitaciones físicas de la resurrección judía tradicional. En el tiempo de Jesús, la creencia en la resurrección entre los judíos implicaba la reanimación literal de los cuerpos muertos. Por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 12, verso 2, se menciona: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Acerca de esto, también el profeta Isaías afirma: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. Isaías 26, 19. Para Israel, la resurrección era vista como el cumplimiento del pacto y su recompensa por la fidelidad y la obediencia a Dios. En este sentido, se podría decir que la resurrección escritural era una recompensa específica para la nación judía. Esta promesa habría de manifestarse a través de la restauración del antiguo cuerpo descompuesto y su reincorporación a este mismo plano terrenal. Aunque no había tanta claridad en cuanto a los detalles que rodeaban la resurrección, la creencia judía establecía el regreso del alma a su antiguo cuerpo material, Juan 5, 28, 29. Básicamente, la diferencia principal entre la resurrección y la reencarnación radica en la reutilización del cuerpo. En el judaísmo, el mismo cuerpo que existía antes de la muerte es levantado y reintegrado a la vida. En la reencarnación, se cree que el alma de una persona fallecida renace en un nuevo cuerpo, ya sea humano o en otra forma de vida. En este concepto, no hay una conexión directa entre el cuerpo anterior y el nuevo cuerpo. Así, la diferencia radica en cómo se entiende la continuidad de la existencia después de la muerte. La resurrección se enfoca en la restauración y transformación del cuerpo original, mientras que la reencarnación implica la transmigración del alma a un nuevo cuerpo. La idea de que la energía no se destruye, sino que se transforma, y que la materia también sigue un ciclo de transformación, es una noción científica bien fundamentada en los principios de la física. Según la ley de conservación de la energía no puede crearse ni destruirse, solo puede cambiar de una forma a otra. De manera similar, en el ámbito de la física, se reconoce que la materia puede cambiar de estado o forma, pero no puede desaparecer por completo. Aunque la conservación de la energía y la transformación de la materia son principios válidos en el contexto físico, no proporcionan una explicación directa sobre la naturaleza de la conciencia, o la continuidad del alma y si ésta persiste después de la muerte física o no. En resumen, si bien la conservación de la energía y la transformación de la materia son principios bien establecidos en la ciencia, la cuestión de la continuidad del alma y su conciencia es mucho más compleja y trasciende los límites de la física actual, involucrando preguntas sobre la naturaleza misma de la mente y la existencia humana. A pesar de esto, entre 8 y 9 personas de cada 10 afirma creer en alguna forma de existencia consciente que espera al hombre en su próxima vida. Entre ellos encontramos cristianismo: cerca del 31% de la población mundial es cristiana. El cristianismo incluye diversas denominaciones y tradiciones, con diferentes enseñanzas sobre la vida después de la muerte. Islamismo: aproximadamente el 24% de la población mundial es musulmana. El Islam tiene creencias claras sobre la vida después de la muerte, y la recompensa o castigo según las acciones en esta vida. Hinduismo: cerca del 15% de la población mundial sigue el hinduismo. El hinduismo incluye la creencia en la reencarnación y el ciclo de samsara. Budismo: alrededor del 6% de la población mundial sigue el budismo. Las enseñanzas budistas incluyen la reencarnación y el concepto de nirvana. Judaísmo: cerca del 0.2% de la población mundial es judía. El judaísmo tiene diversas creencias sobre la vida después de la muerte según las distintas corrientes. Como podemos ver, el tema de la vida después de la muerte es uno que ha despertado pasiones y generado grandes debates desde la antigüedad. La falta de información detallada sobre la resurrección dio pie a fuertes discusiones no solamente durante el ministerio de Jesús, sino también dentro de las iglesias gentiles fundadas por el apóstol Pablo. El misterio del Hijo de Dios y Cristo a través de los tiempos, por Milton Alonso Granados. Próximamente, el apóstol Pablo
y la doctrina de la resurrección y la transformación final.